la última vez que habló con su madre, ella le prometió que pronto serían libres. En 1985, Luis Miguel tenía solo 15 años y ya era una estrella internacional. Vivía rodeado de aplausos, luces y contratos millonarios. Pero esa misma noche, lejos de los escenarios, recibió una llamada que marcaría su vida para siempre. Al otro lado del teléfono estaba su madre, Marcela Basteri. Su voz sonaba cansada pero decidida. Antes de colgar, dijo una frase que hoy resulta escalofriante. «Hijo, pronto estaremos libres». Nunca más volvió a verla. A partir de ese día, Marcela Basteri desapareció sin dejar rastro. No hubo denuncia inmediata. No hubo búsqueda urgente. No hubo cámaras persiguiendo la noticia. Solo un silencio perfectamente administrado. Y en el centro de ese silencio estaba el hombre que controlaba cada aspecto de la vida de Luis Miguel. Su propio padre, Luisito Rey. Durante décadas se habló de abandono, de problemas mentales, de una mujer que decidió irse. Versiones repetidas una y otra vez hasta convertirse en verdad oficial. Pero ninguna explicaba por qué una madre protectora desaparecería justo cuando estaba reuniendo pruebas legales. Ninguna respondía por qué, tras su ausencia, el control sobre el joven cantante se volvió absoluto y violento. Esta no es una historia de misterio sin resolver. Es la crónica de una desaparición anunciada. De una madre que intentó salvar a su hijo de una maquinaria de explotación y pagó el precio más alto. También es la historia de un niño convertido en producto, obligado a cantar mientras su mundo personal se derrumbaba en silencio. Hoy, cuando Luis Miguel es un ícono intocable, su mayor herida sigue abierta. Porque el éxito no borra las preguntas. Y hay una que sigue resonando con fuerza. Casi 40 años después, ¿qué sabía Marcela Basteri que la convirtió en un estorbo imposible de tolerar? Antes de convertirse en el ídolo que llenaría estadios y dominaría las listas de ventas durante décadas, Luis Miguel fue, ante todo, un niño. Un niño con una voz extraordinaria. Sí, pero también con un cuerpo frágil, una mente en formación y una dependencia absoluta de los adultos que lo rodeaban. Y entre todos ellos, hubo uno que tomó el control total de su destino desde el principio. Su padre, Luisito Rey. La narrativa oficial siempre habló de talento precoz y éxito natural. Pero la realidad fue mucho más dura. Luis Miguel no fue descubierto. Fue diseñado. Desde los 10 años, su vida se convirtió en una agenda militar. Ensayos interminables, grabaciones nocturnas, entrevistas, vuelos constantes y presentaciones que no dejaban espacio para el descanso ni para la infancia. Cada día tenía un objetivo económico. Cada canción, un precio. Luisito Rey no veía a su hijo como un niño prodigio, sino como un proyecto financiero. Controlaba contratos, horarios, amistades y hasta conversaciones privadas. Nada ocurría sin su aprobación. El cansancio de Luis Miguel no era una señal de alarma, sino un obstáculo que debía superarse. Dormir poco, enfermarse, llorar, todo era considerado debilidad. En ese entorno, la figura de Marcela Basteri adquiría un papel cada vez más incómodo. Ella no negaba el talento de su hijo, pero sí cuestionaba el ritmo inhumano al que era sometido. Veía cómo el niño perdía peso, cómo se apagaba fuera del escenario, cómo aprendía a sonreír por obligación. Y empezó a entender algo que cambiaría todo. El éxito estaba devorando a su hijo vivo. Marcela fue la primera en hablar de límites, la primera en sugerir pausas, estudios formales, tiempo normal de infancia. Para Luisito Rey, eso era una amenaza directa. Cada día sin presentaciones era dinero perdido, cada descanso era una oportunidad menos de consolidar el negocio. La tensión entre ambos padres se volvió constante, silenciosa y peligrosa. Luis Miguel creció en medio de ese conflicto sin entenderlo del todo. Amaba cantar, pero también tenía miedo. Miedo a fallar, a decepcionar, a provocar la ira de su padre. Aprendió muy pronto que el amor estaba condicionado al rendimiento. Si cantaba bien, era admirado. Si se cansaba, era castigado con gritos, humillaciones o silencio. El niño no tenía refugio. Su padre controlaba el trabajo. Y su madre, cada vez más aislada, comenzaba a ser vista como un estorbo.
Luisito Rey empezó a desacreditarla, primero en privado, luego frente a terceros. La acusaba de ser inestable, exagerada, emocionalmente débil. Era una estrategia clara: quitarle credibilidad para neutralizarla. Mientras tanto, la industria miraba hacia otro lado. Productores, disqueras, promotores. Todos sabían que el niño estaba siendo explotado, pero los números mandaban. Luis Miguel vendía millones. Era puntual, disciplinado y carismático en escena. Nadie quería hacer preguntas incómodas. El sistema entero se benefició de ese silencio. A los 14 años, Luis Miguel ya trabajaba como un adulto agotado. No iba a la escuela de manera regular. No tenía amigos estables. No desarrollaba una identidad fuera del escenario. Su vida emocional estaba congelada. Cantaba sobre amor y desamor sin haber vivido ninguno. Todo era actuación, incluso la felicidad. Marcela Basteri empezó entonces a tomar notas. Guardó documentos, contratos, recibos. Consultó abogados sin que Luisito Rey lo supiera. Su objetivo no era destruir la carrera de su hijo, sino salvarlo. Quería sacarlo de ese ciclo antes de que fuera irreversible. Pero cada paso que daba la ponía más en peligro. Luisito Rey se dio cuenta. Y reaccionó como siempre, reforzando el control. Aisló aún más a Luis Miguel de su madre. Limitó las llamadas, supervisó conversaciones, manipuló horarios para mantenerlos separados. Al niño le decía una cosa, a la madre otra. El objetivo era claro: romper el vínculo. Para Luis Miguel, ese periodo fue confuso y aterrador. Sentía que algo no estaba bien, pero no tenía palabras para nombrarlo. Veía a su madre cada vez más angustiada. Veía a su padre cada vez más autoritario. Y él, en medio, seguía cantando. Porque cantar era lo único que sabía hacer para sobrevivir. La fama crecía, pero la familia se desmoronaba. Lo que el público celebraba como éxito, en casa se vivía como una cuenta regresiva. Marcela sabía que estaba perdiendo tiempo, que si no actuaba pronto, ya no podría recuperar a su hijo, y tomó una decisión que cambiaría todo. En la siguiente parte, veremos cómo Marcela Basteri pasó de ser una madre preocupada a convertirse en una amenaza real para el sistema que explotaba a Luis Miguel. Cuando una mujer decide enfrentar una maquinaria de poder, el precio suele ser alto, y en este caso, fue devastador. En algún punto a mediados de los años 80, Marcela Basteri dejó de hacerse preguntas y empezó a unir piezas. No fue un momento repentino, ni una revelación dramática. Fue un proceso lento, doloroso, nacido de la observación constante. Su hijo, Luis Miguel, ya no era solo un niño talentoso sometido a un ritmo brutal. Era un menor atrapado dentro de un sistema de control que no le pertenecía. Marcela había tolerado muchas cosas. Giras interminables, horarios imposibles, presiones psicológicas, todo bajo la promesa de que el sacrificio era temporal. Pero con el paso de los años, esa promesa nunca se cumplió. Al contrario, cuanto más éxito tenía Luis Miguel, menos margen había para protegerlo. Y entonces Marcela comprendió algo esencial. El problema ya no era la industria, sino el hombre que la representaba dentro de su propia familia. Luisito Rey no solo gestionaba la carrera de su hijo, la dominaba. Controlaba el dinero, los contratos, los accesos, las decisiones médicas y hasta el discurso público. Nada escapaba a su supervisión. Para Marcela, esa concentración absoluta de poder era alarmante. No había contrapesos. No había límites. Y cuando una sola persona decide todo, el abuso deja de ser una posibilidad y se convierte en una estructura. Marcela empezó a notar señales claras en su hijo. Cambios de humor extremos, agotamiento físico constante, miedo a equivocarse. Luis Miguel ya no hablaba con libertad. Medía cada palabra, incluso en casa. Había aprendido que cualquier comentario podía llegar a oídos de su padre y tener consecuencias. Ese autocontrol permanente no era disciplina, era supervivencia. Fue entonces cuando Marcela dejó de confiar en las explicaciones. Ya no bastaba con discutir, ni con pedir descanso, ni con apelar al amor paterno. Luisito Rey no estaba dispuesto a ceder. Cada vez que Marcela proponía reducir la carga de trabajo, él reaccionaba con ira, sarcasmo o desprecio. La acusaba de querer arruinar el futuro de su propio hijo, de ser débil.
de no entender el negocio. Esa narrativa empezó a extenderse. Luisito Rey hablaba de Marcela como una mujer inestable, emocionalmente frágil, incapaz de manejar la presión del éxito. No lo hacía en público, pero sí frente a productores, abogados y personas clave del entorno. Era una estrategia conocida: desacreditar a quien cuestiona el poder para neutralizarlo antes de que actúe. Marcela lo entendió tarde, pero lo entendió. Si quería proteger a su hijo, no podía hacerlo desde la emoción. Necesitaba pruebas, necesitaba respaldo legal, y empezó a moverse en silencio. Guardó contratos, anotó fechas, registró episodios de maltrato verbal y físico. Buscó asesoría jurídica fuera del círculo controlado por Luisito Rey. Cada paso era un riesgo. Mientras tanto, la relación madre-hijo se volvió más tensa, no por falta de amor, sino por miedo. Marcela sabía que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra. Luis Miguel, por su parte, sentía que debía elegir, aunque nadie se lo dijera explícitamente, elegir entre la madre que quería protegerlo y el padre que controlaba su mundo entero. Ese conflicto interno marcó al adolescente de manera profunda. Aprendió a callar, a obedecer, a no preguntar. La música se convirtió en refugio y en prisión al mismo tiempo. Sobre el escenario era admirado. Fuera de él, estaba solo. Y Marcela veía cómo ese silencio forzado se instalaba en su hijo como una herida permanente. A medida que Marcela avanzaba en su investigación personal, el clima en casa se volvió irrespirable. Las discusiones eran más frecuentes, más violentas. Luisito Rey sabía que algo estaba ocurriendo. Percibía la amenaza, y como todo controlador, reaccionó intensificando el aislamiento. Limitó aún más el contacto entre madre e hijo. Supervisó llamadas, intervino agendas, separó espacios. Marcela ya no tenía dudas. Si no actuaba pronto, perdería definitivamente a su hijo. No solo legalmente, sino emocionalmente. La explotación no se detendría. El daño sería irreversible. Y tomó la decisión más difícil de todas: enfrentarse al padre de su hijo con la ley en la mano. Ese paso marcó un punto de no retorno. Porque cuando una madre decide desafiar un sistema de poder que genera millones, deja de ser un problema doméstico y se convierte en una amenaza real. Luisito Rey no podía permitirse perder el control. No podía permitir que Marcela interrumpiera el flujo de dinero, prestigio y dominio absoluto que había construido. Desde ese momento, cada movimiento de Marcela fue observado. Cada palabra, evaluada. Cada ausencia, sospechosa. Ella lo sabía. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso, pero también sabía que ya no había alternativa. Proteger a su hijo implicaba ponerse en riesgo. Luis Miguel, ajeno a muchos detalles, solo sentía que algo se estaba rompiendo, que el ambiente se volvía más oscuro, que su madre estaba asustada, pero decidida, y que su padre, lejos de retroceder, se volvía más frío y calculador. Esa tensión alcanzó su punto máximo cuando Marcela anunció que estaba lista para dar el siguiente paso legal. Un paso que, de concretarse, habría cambiado el destino de Luis Miguel y desmontado el imperio de su padre. Pero ese paso nunca llegó a realizarse, porque en la siguiente parte, entraremos en las últimas horas antes de que Marcela Basteri desaparezca. Las llamadas finales, los documentos preparados, y la pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué ocurre cuando una mujer sabe demasiado y decide no callar? En las 48 horas previas a su desaparición, Marcela Basteri dejó de actuar como una madre angustiada y pasó a moverse como alguien que sabe que el reloj corre en su contra. Ya no buscaba convencer a nadie. Buscaba proteger a su hijo con los instrumentos que tenía a mano: documentos, fechas, asesoría legal y un plan claro para romper el control absoluto que ejercía Luisito Rey. Marcela había reunido pruebas suficientes para demostrar explotación laboral de un menor. Contratos firmados sin su consentimiento informado, jornadas que violaban cualquier norma básica, movimientos financieros opacos y testimonios de presiones psicológicas. No pretendía destruir la carrera de Luis Miguel. Pretendía detenerla a tiempo y recuperar la tutela real de su hijo. Su objetivo inmediato era sencillo y contundente: separar la gestión artística del vínculo paterno. El plan estaba avanzado. Tenía citas con abogados fuera del círculo de influencia de Luisito Rey.
un borrador de demanda y la intención de solicitar medidas cautelares. Sabía que ese paso encendería todas las alarmas. Por eso actuaba con discreción. Guardó copias, envió mensajes cifrados, dejó instrucciones a personas de confianza. No confiaba en teléfonos fijos ni en intermediarios habituales. Cada movimiento estaba pensado para minimizar filtraciones. Mientras tanto, Luisito Rey ya sospechaba. No necesitaba pruebas. Le bastaba la intuición de quien ha construido su poder vigilando. Percibió cambios en la agenda, llamadas fuera de horario, encuentros que no controlaba. Su reacción fue inmediata. Apretar el cerco. Aumentó la supervisión. Restringió accesos y reforzó la narrativa de que Marcela estaba emocionalmente inestable. El objetivo era el mismo de siempre: desacreditar antes de que hable. En ese clima asfixiante, ocurrió la última llamada. Marcela habló con su hijo y le dijo una frase que hoy resulta devastadora: pronto estaremos libres. No fue una metáfora, fue la señal de que el plan estaba listo. Para Luis Miguel, adolescente y agotado, sonó a esperanza. Para quien controlaba el sistema, sonó a amenaza directa. Las horas siguientes fueron confusas. Marcela se movió entre hoteles y domicilios temporales. Evitó rutinas. Revisó una y otra vez los documentos. Hizo llamadas cortas. Dejó constancia de intenciones. No era paranoia. Era conciencia del riesgo. Cuando una persona desafía un esquema que mueve millones, el margen de error se reduce a cero. La noche previa a su desaparición, Marcela intentó un último contacto con un abogado clave. No llegó. A la mañana siguiente, no apareció. No hubo nota de despedida. No hubo retiro de dinero. No hubo un gesto que indicara huida voluntaria. Lo que hubo fue un vacío quirúrgico. Pertenencias intactas, planes activos, citas programadas, señales claras de interrupción, no de abandono. La reacción fue inmediata y reveladora. En lugar de activar una búsqueda urgente, el entorno controlado por Luisito Rey instaló una versión. Marcela había decidido irse. Necesitaba tiempo. Estaba confundida. La historia se difundió con rapidez y sin fisuras. Quien preguntaba recibía la misma respuesta. Quien dudaba era desacreditado. El silencio no fue improvisado. Fue ejecutado. Para Luis Miguel, el golpe fue doble. Perdió a su madre y perdió la verdad. Le dijeron que ella lo había abandonado, que se había ido sin despedirse, que no volvería. Esa explicación, repetida sin descanso, rompió el vínculo y selló el control. Un adolescente sin madre, dependiente de quien manejaba su vida profesional y emocional, quedó aislado. Los documentos que Marcela había preparado desaparecieron. Algunos nunca volvieron a verse. Otros aparecieron incompletos años después. Las personas que la habían visto por última vez guardaron silencio. Nadie quiso convertirse en testigo incómodo. El miedo funcionó. La maquinaria siguió. Estas 48 horas explican todo lo que vino después. Explican por qué no hubo denuncia inmediata, por qué la narrativa oficial se impuso, por qué el caso se diluyó. No fue negligencia, fue control. Cuando el plan de una madre estuvo a punto de desmontar un imperio, el tiempo se agotó y alguien apagó la luz. En la siguiente parte, entraremos en el mecanismo de la desaparición. Rutas, intermediarios, dinero y coartadas. No para alimentar teorías, sino para entender cómo se borra a una persona cuando estorba a un sistema. Porque lo que ocurrió después no fue caos, fue método. Cuando Marcela Basteri desapareció, no lo hizo como suelen hacerlo las personas que deciden irse por voluntad propia. No vendió pertenencias, no retiró dinero, no avisó a familiares ni amigos cercanos, tampoco dejó una nota. Lo que dejó fue algo mucho más inquietante. Asuntos pendientes, citas agendadas y un plan legal en marcha. Señales claras de una vida interrumpida, no abandonada. Sin embargo, en cuestión de horas, una versión alternativa comenzó a circular con sorprendente eficacia. Marcela estaba confundida. Marcela necesitaba tiempo. Marcela había decidido desaparecer. Esa narrativa no nació de una investigación, sino de un centro de control. Y en ese centro estaba Luisito Rey. La rapidez con la que se impuso esa explicación
es clave para entender lo que ocurrió después. No hubo búsqueda organizada. No hubo denuncia formal inmediata. No hubo presión pública. En lugar de activar alarmas, el entorno profesional y personal de Luis Miguel se alineó con una consigna tácita: no hacer preguntas. El silencio no fue una omisión. Fue una estrategia. Para Luis Miguel, entonces un adolescente de 15 años, la desaparición de su madre fue gestionada como se gestionan los problemas incómodos en una empresa, con mensajes repetidos y control de información. Le dijeron que ella lo había abandonado, que se había ido sin despedirse, que no quería ser encontrada. Esa versión, repetida una y otra vez por la única figura de autoridad que le quedaba, se convirtió en una verdad impuesta. Ese detalle es fundamental, porque no solo se borró a Marcela físicamente, se rompió el vínculo emocional entre madre e hijo. Convencer a un niño de que su madre lo abandonó es una forma extrema de control. Anula preguntas, instala culpa y genera dependencia. Luis Miguel quedó solo, confundido y completamente subordinado a quien manejaba su carrera, su dinero y su narrativa personal. Mientras tanto, las pocas personas que habían visto a Marcela en los días previos guardaron silencio. Algunos cambiaron de versión. Otros desaparecieron del entorno. Nadie quiso convertirse en testigo incómodo. En un sistema donde el poder económico y mediático es absoluto, el miedo funciona mejor que cualquier amenaza explícita. Las autoridades tampoco actuaron con urgencia. Sin una denuncia formal impulsada por el entorno inmediato, el caso se diluyó rápidamente. La ausencia fue catalogada como voluntaria. No hubo investigación profunda, ni seguimiento de rutas, ni interrogatorios serios. La maquinaria del silencio había cumplido su función: convertir una desaparición en un no caso. Con el paso de los días, la vida de Luis Miguel continuó como si nada hubiera ocurrido. Grabaciones, conciertos, entrevistas. El show debía seguir. Cada aparición pública del joven cantante, sonriente y profesional, reforzaba la narrativa de normalidad. Para el público, no había tragedia. Para él, había un vacío imposible de nombrar. Luisito Rey se encargó de ocupar ese vacío con control absoluto. Reguló amistades, conversaciones, incluso recuerdos. Hablar de Marcela estaba prohibido. Preguntar por ella era mal visto. El mensaje era claro: seguir adelante o sufrir las consecuencias. Y Luis Miguel, sin herramientas emocionales ni apoyo externo, eligió sobrevivir. Años después, cuando el cantante comenzó a cuestionar la versión oficial, ya era demasiado tarde. Las pistas se habían enfriado. Los documentos habían desaparecido. Los testigos ya no recordaban o no querían hacerlo. El silencio inicial había ganado, porque en casos así, el tiempo no es neutral. Juega siempre a favor de quien controla la narrativa desde el principio. Lo que hace que esta desaparición sea especialmente perturbadora no es solo la falta de respuestas, sino la coherencia del encubrimiento. Cada pieza encaja. La desacreditación previa de Marcela, el aislamiento del hijo, la ausencia de denuncia, la versión única repetida por años. No hay caos, hay método. Marcela Basteri no desapareció en un vacío. Desapareció en el momento exacto en que estaba a punto de romper un sistema de explotación. Sabía demasiado. Tenía documentos. Tenía un plan. Y su ausencia resolvió, de golpe, todos los problemas de quienes se beneficiaban del control. Hoy, décadas después, la pregunta ya no es solo dónde está Marcela, sino cómo fue posible que su desaparición se normalizara tan rápido. La respuesta incomoda porque apunta a una verdad más amplia. Cuando el poder económico, mediático y emocional se alinean, una persona puede ser borrada sin dejar rastro. En la siguiente parte entraremos en uno de los capítulos más perturbadores de esta historia. Lo que se encontró años después. Oculto, enterrado, protegido del tiempo. Objetos que no gritan pero hablan, y que contradicen para siempre la versión de una mujer que simplemente se fue. Años después de la desaparición de Marcela Basteri, cuando el tiempo ya había enfriado pistas y anestesiado preguntas, ocurrió algo que cambió para siempre la lectura del caso. No fue una confesión ni un testigo tardío. Fue algo más incómodo y más contundente. Objetos. Objetos guardados con intención, protegidos del polvo y del olvido,
dentro de una caja fuerte que no estaba pensada para ser abierta. La caja apareció en una propiedad vinculada al entorno que había controlado la vida de Luis Miguel durante su adolescencia. No era un escondite improvisado. Era un lugar elegido, seguro, silencioso y sobre todo selectivo. Lo que se guarda en una caja fuerte no es lo que se quiere perder, es lo que se quiere controlar. Dentro no había dinero. No había joyas de alto valor ni documentos bancarios. Había algo mucho más perturbador. Restos de una vida interrumpida. Un anillo de boda. Fotografías familiares cuidadosamente dobladas. Cartas sin enviar. Y, lo más inquietante, cuadernos manuscritos con fechas, nombres y anotaciones personales. Los cuadernos no eran diarios sentimentales al uso. Eran registros, listas, observaciones. Notas breves, escritas con una letra firme, que describían rutinas, discusiones, presiones y miedos. No hablaban de huida, hablaban de amenaza. No expresaban confusión, expresaban claridad. Marcela sabía exactamente en qué terreno se estaba moviendo y por qué debía documentarlo. Entre las páginas aparecían referencias a horarios inhumanos, episodios de gritos, castigos, humillaciones y una preocupación constante por la salud física y mental de su hijo. Había menciones a contratos que no entendía del todo, a firmas forzadas, a promesas incumplidas y, repetida como un mantra, una idea. Si no actúo ahora, lo perderé. Ese material desmentía de raíz la narrativa oficial. Marcela no estaba perdida, ni confundida, ni inestable. Estaba organizada, preparándose para una acción legal que habría puesto en jaque el sistema que explotaba a su hijo. Y alguien decidió que ese material no debía salir a la luz en su momento. La pregunta inevitable no era quién escribió esas notas, eso era evidente, sino por qué estaban ahí. ¿Por qué no fueron entregadas a un abogado? ¿Por qué no aparecieron durante una búsqueda? La respuesta apunta a una lógica incómoda. La caja fuerte no protegía a Marcela. Protegía a quien necesitaba administrar la verdad. Para Luisito Rey, esos objetos eran peligrosos. No porque probaran un delito penal de forma directa, sino porque rompían el relato. Demostraban intención, lucidez y preparación. Convertían una desaparición voluntaria en una interrupción. Y eso era suficiente para desarmar años de silencio cuidadosamente impuesto. Cuando el contenido comenzó a trascender de manera fragmentaria, la reacción fue predecible. Minimizar, relativizar, desacreditar. Se dijo que eran notas personales sin contexto, recuerdos guardados, objetos sentimentales. Pero esa explicación no resistía a una pregunta simple. ¿Por qué estaban ocultos y no en manos de su hijo? Porque ese es el punto más doloroso de esta revelación. Si Marcela hubiera decidido irse, habría dejado algo para Luis Miguel. Una carta, una explicación, un rastro directo. En cambio, todo lo que hablaba con claridad de su intención de protegerlo estaba fuera de su alcance, encerrado bajo llave. Para Luis Miguel, cuando años después tuvo conocimiento de la existencia de estos objetos, el impacto fue devastador. No solo confirmaban que su madre no lo había abandonado, confirmaban que le habían mentido, que la versión que sostuvo su adolescencia, su culpa y su silencio había sido fabricada. El dolor no venía solo de la pérdida, sino del engaño sostenido. Ese descubrimiento explica muchas decisiones posteriores del cantante. El distanciamiento, la dificultad para confiar, el control extremo de su vida privada. Cuando un niño crece creyendo que fue abandonado, construye defensas. Cuando descubre que fue engañado, se rompe algo más profundo. La caja fuerte no resolvió el caso, pero lo redefinió. Pasó de ser un misterio sin pruebas a un rompecabezas con piezas incómodas. Demostró que hubo preparación, que hubo documentación, que hubo un intento real de frenar el abuso, y que ese intento fue neutralizado. También dejó en evidencia el rol de los cómplices silenciosos. Personas que supieron, que guardaron, que no hablaron. Porque una caja fuerte no se llena sola ni se mantiene cerrada sin consentimiento. Alguien decidió qué guardar y cuándo. Alguien decidió que el tiempo sería su mejor aliado. Hoy,
Esos objetos siguen hablando sin voz. No acusan con nombres propios ni fechas exactas, pero cuentan una historia coherente. La de una madre que entendió el peligro, actuó con método y fue detenida antes de completar su plan. No hay huida en esas páginas. Hay urgencia. Y sin embargo, la verdad documental no siempre alcanza para la justicia. Años de silencio pesan más que cualquier cuaderno. La caja fuerte abrió una grieta, pero no un camino legal. Lo que sí abrió fue una herida distinta. La certeza de que la desaparición no fue un accidente ni una decisión personal. En la siguiente parte, veremos cómo esa certeza impactó la relación entre Luis Miguel y su padre, y cómo el control se transformó en encierro. Porque cuando la verdad amenaza con salir, el poder no se retira, se endurece. Tras la desaparición de Marcela Basteri, el sistema que había mantenido en marcha la carrera de Luis Miguel no se relajó, se endureció. La ausencia de la madre no creó un vacío emocional que alguien intentara llenar. Creó una oportunidad para consolidar un dominio absoluto, y quien la aprovechó fue el mismo que ya controlaba contratos y escenarios: Luisito Rey. A partir de ese momento, la vida de Luis Miguel se organizó como una fortaleza cerrada. No había espacio para preguntas, ni para recuerdos incómodos, ni para dudas. El mensaje fue claro y constante: seguir adelante, cantar, cumplir, no mirar atrás. Cualquier intento de hablar de su madre era recibido con evasivas o con una versión que se repetía como un mantra: ella se fue. Repetirlo era una forma de anestesia. El aislamiento fue la herramienta principal. Se redujeron al mínimo las amistades externas. Las giras se diseñaron para evitar tiempos muertos. Los equipos cambiaban con frecuencia para impedir vínculos duraderos. La soledad, en ese contexto, no era un accidente. Era una condición necesaria para el control. Un adolescente sin red emocional es más fácil de dirigir. El trabajo se convirtió en refugio y castigo a la vez. En el escenario, Luis Miguel era celebrado, aplaudido, admirado. Fuera de él, volvía a una rutina vigilada donde cada decisión pasaba por filtros ajenos. Dormir, comer, hablar, elegir, todo estaba mediado. La disciplina no buscaba excelencia artística, buscaba obediencia. Con el tiempo, la narrativa del abandono empezó a hacer mella. Cuando se repite lo suficiente, incluso una mentira termina por sentirse real. Luis Miguel comenzó a preguntarse si había hecho algo mal, si su éxito había sido el detonante de la partida de su madre. Esa culpa silenciosa fue el cemento emocional del encierro. Culpa y miedo son aliados perfectos del control. El padre reforzó esa dinámica con una mezcla calculada de dureza y aparente protección. Por un lado, imponía reglas estrictas y castigos verbales. Por otro, se presentaba como el único apoyo confiable en un mundo hostil. Era una relación asimétrica. El mismo que generaba el temor ofrecía el consuelo. Así se construyen las dependencias más profundas. Las decisiones financieras, lejos de transparentarse, se volvieron aún más opacas. El adolescente no veía contratos ni balances. Se le decía que todo estaba bajo control. Y lo estaba. Bajo el control de quien decidía qué debía saber y qué debía ignorar. El dinero fluía, pero no hacia la autonomía del artista, hacia la consolidación del poder del administrador. El impacto psicológico fue acumulativo. Luis Miguel aprendió a compartimentar. Una parte de sí mismo cantaba con perfección, otra se escondía para no sentir. Las emociones incómodas, tristeza, rabia, dudas se aplazaban indefinidamente. No había tiempo para procesarlas. La agenda no lo permitía. Y cuando el cuerpo pedía descanso, la respuesta era más trabajo. Ese encierro invisible también afectó la identidad. ¿Quién era Luis Miguel fuera del escenario? La respuesta se volvió difusa. No había espacio para explorarla. La imagen pública ocupó todo el lugar. La intimidad quedó reducida a un cuarto sin ventanas. Con el tiempo, ese patrón se normalizó. Lo anormal empezó a parecer rutina. Los adultos alrededor, productores, promotores, asesores, percibían la fragilidad, pero optaban por la conveniencia. Mientras el producto funcionara, nadie quería intervenir. El sistema recompensaba el silencio. Y el silencio, una vez institucionalizado, se vuelve difícil de romper. Años después,
Cuando surgieron las primeras grietas, preguntas tardías, sospechas financieras, recuerdos que no encajaban, el control respondió como siempre: negación y presión. Hablar del pasado era peligroso. Insistir, ingratitud. El mensaje implícito era que la verdad podía costar la carrera. Y para alguien que había sido entrenado desde niño para medir su valor en aplausos, esa amenaza era paralizante. Este periodo explica mucho de lo que vendría después. Explica la dificultad para confiar, la obsesión por la privacidad, la necesidad de control invertida. Cuando alguien ha vivido bajo vigilancia, tiende a replicarla para sentirse a salvo. No es un capricho, es un mecanismo de defensa aprendido. Pero también explica por qué el sistema empezó a resquebrajarse, porque ningún encierro es eterno. La adolescencia terminó. El artista creció, y con el crecimiento llegó una pregunta que no pudo seguir aplazándose. Si me mintieron sobre lo más importante, ¿qué más me ocultaron? Esa pregunta no detonó una rebelión inmediata. Detonó algo más silencioso y más peligroso para el controlador: la desconfianza. Y cuando la desconfianza se instala, el poder necesita redoblar la fuerza para sostenerse. El costo, esta vez, sería más alto. En la siguiente parte, veremos cómo ese encierro invisible dio paso a una ruptura financiera y emocional. Cuentas que no cuadraban, decisiones que ya no se aceptaban sin explicación, y un enfrentamiento inevitable entre el hijo que creció y el padre que se negó a soltar el control. Porque cuando la verdad amenaza con salir, el conflicto deja de ser privado y se vuelve irreversible. El encierro no se rompió con un grito ni con una huida. Se rompió con una pregunta. Una pregunta simple, casi inocente, que Luis Miguel empezó a hacerse cuando dejó de ser un adolescente obediente y se convirtió en un adulto que ya no aceptaba respuestas vagas. ¿Dónde está mi dinero? Durante años, la explicación había sido siempre la misma. Todo estaba invertido, protegido, bien administrado. Luis Miguel no necesitaba saber más. Su tarea era cantar. Pero con la madurez llegó algo que el sistema nunca había previsto: conciencia. Y con ella, la necesidad de entender qué había sostenido realmente su carrera y a quién había beneficiado. Los primeros indicios fueron pequeños, pero constantes. Pagos que no coincidían. Regalías que no llegaban. Contratos antiguos que nadie podía mostrar completos. Cuando pidió ver balances, las respuestas se volvieron defensivas. Cuando insistió, aparecieron las excusas. Y cuando ya no aceptó excusas, apareció la ira de Luisito Rey. Ese momento marcó un quiebre. Por primera vez, el padre no podía imponer silencio con autoridad moral. El hijo ya no era un menor dependiente, sino la fuente misma del negocio. Y el negocio, como siempre, fue el verdadero centro del conflicto. La relación familiar ya estaba rota. Lo que quedaba era el control financiero. La revisión de cuentas fue devastadora. Millones de dólares desaparecidos. Empresas fantasma. Contratos firmados en nombre del artista sin su conocimiento. Dinero desviado a cuentas que no podía rastrear. No se trataba de errores administrativos ni de mala gestión. Era apropiación sistemática. Años de trabajo convertidos en una red de extracción silenciosa. Ese descubrimiento hizo estallar todo lo demás. Si habían mentido sobre el dinero, ¿qué más había sido una mentira? La desaparición de su madre dejó de ser un recuerdo confuso y se convirtió en una herida abierta. Las piezas comenzaron a encajar. El control emocional, el aislamiento, la narrativa del abandono, la caja fuerte, todo respondía a la misma lógica. Mantener el poder cueste lo que cueste. El enfrentamiento fue inevitable. Ya no se discutía solo dinero, sino verdad. Y la verdad es lo único que un sistema basado en el silencio no puede tolerar. Luisito Rey reaccionó como siempre había reaccionado ante la amenaza. Negación, ataque, victimismo. Acusó a su hijo de ingratitud, de olvidar quién lo había hecho, de traicionar a su propia sangre. Pero esta vez el miedo no funcionó, porque cuando alguien ha perdido a su madre, ha sido aislado, engañado y explotado, llega un punto en que no queda nada que perder. Luis Miguel cortó el vínculo profesional, y con ese gesto, cortó también el último hilo que sostenía la ficción familiar.
La ruptura no fue limpia ni inmediata. Hubo presiones, intentos de manipulación, amenazas veladas. El entorno que antes había obedecido empezó a dividirse. Algunos eligieron seguir al poder antiguo, otros apostaron por el artista que, por primera vez, reclamaba control sobre su propia vida. El sistema crujió. A nivel emocional, el impacto fue profundo. Romper con el padre significó también aceptar que nunca habría una explicación completa sobre su madre, que la verdad, si existía, había sido enterrada con intención. Esa aceptación no trajo paz, pero sí claridad. Y la claridad, aunque dolorosa, es un punto de partida. Luis Miguel se volvió más hermético, más distante, no por arrogancia, sino por autodefensa. Entendió que la privacidad no era un lujo, sino una necesidad, que abrirse sin garantías podía costar demasiado. El artista que el público veía seguro y poderoso estaba, en realidad, reconstruyéndose desde un lugar de pérdida. El quiebre financiero selló el quiebre emocional. Ya no había retorno posible. El padre quedó fuera de la gestión, pero no fuera del daño causado, porque el dinero robado podía cuantificarse. ¿Los años perdidos? No. La infancia explotada, el vínculo materno roto, la verdad negada. Eso no se recupera con auditorías. Este punto marca el inicio de una nueva etapa. No de redención inmediata, sino de búsqueda. Búsqueda de identidad, de control propio, de una narrativa que no dependiera de otros. Luis Miguel empezó a decidir por sí mismo, pero cargando un peso enorme. Saber que su éxito había sido construido sobre un terreno minado. La historia, sin embargo, aún no estaba cerrada. Porque cuando el dinero deja de ser el centro, emerge la pregunta más difícil. ¿Qué hago con todo lo que sé ahora? Saber la verdad no siempre libera. A veces, obliga a elegir entre seguir buscando respuestas o aceptar que algunas nunca llegarán. En la siguiente parte, veremos cómo esa ruptura dio paso a una búsqueda tardía de la madre, marcada por pistas falsas, esperanzas rotas y un límite doloroso. Porque hay verdades que se persiguen durante años, hasta que uno entiende que perseguirlas también tiene un costo. Tras la ruptura definitiva con su padre, Luis Miguel creyó que, por fin, podría responder la pregunta que lo había acompañado desde la adolescencia. ¿Qué pasó realmente con mi madre? La distancia con Luisito Rey abrió una puerta largamente clausurada, pero lo que encontró detrás no fue claridad, sino un laberinto de pistas incompletas, versiones contradictorias y silencios que parecían multiplicarse. La búsqueda no empezó con anuncios públicos ni con conferencias de prensa. Empezó de la única manera posible para alguien marcado por el engaño: en privado. Investigadores discretos, contactos en Europa, consultas en archivos civiles y eclesiásticos. Cada dato se verificaba 2 veces. Cada promesa se miraba con sospecha. Porque cuando la verdad te ha sido negada durante años, aprender a confiar es un proceso lento y doloroso. Las primeras pistas llevaron a Italia. No era una casualidad. Marcela Basteri tenía raíces italianas y había viajado con frecuencia antes de desaparecer. Aparecieron testimonios vagos, supuestos avistamientos, nombres parecidos en registros antiguos. Cada indicio reavivaba la esperanza y, a la vez, preparaba la caída, porque casi ninguno resistía una comprobación rigurosa. Hubo momentos de ilusión intensa, llamadas nocturnas, informes preliminares, fotos borrosas que prometían demasiado. Y luego, la desilusión. Personas que confundían fechas, otras que buscaban dinero, algunas que, simplemente, querían creer. En ese proceso, Luis Miguel entendió algo esencial. La ausencia prolongada crea un mercado de certezas falsas. Cuando no hay verdad oficial, la especulación ocupa su lugar. La búsqueda también tuvo un costo emocional inmediato. Cada pista falsa reabría la herida. Cada callejón sin salida devolvía la sensación de abandono. El adulto que había aprendido a controlar su imagen pública volvía a sentirse como el adolescente al que le dijeron que su madre se había ido. La diferencia era que ahora sabía que le habían mentido, y esa certeza, lejos de aliviar, pesaba más. Con el tiempo, el entorno empezó a advertirlo. La búsqueda estaba consumiéndolo. No solo en recursos, sino en energía vital.
Las giras se resentían. La concentración fallaba. El pasado se filtraba en el presente. Luis Miguel enfrentó entonces una decisión que nadie puede tomar por otro. Seguir buscando a cualquier precio, o poner un límite para poder vivir. No fue una renuncia inmediata. Fue un ajuste gradual. La investigación continuó, pero sin expectativas grandilocuentes. Se revisaron archivos de personas desaparecidas en distintos países. Se cruzaron datos con organizaciones internacionales. Se exploraron hipótesis que durante años habían sido descartadas. Nada ofrecía una respuesta definitiva, y esa falta de cierre empezó a convertirse en una verdad en sí misma. A nivel público, el silencio se mantuvo. No por estrategia de marketing, sino por protección personal. Hablar abiertamente de la búsqueda habría atraído más ruido, más oportunistas, más versiones interesadas. Luis Miguel eligió el hermetismo porque había aprendido, de la peor manera, que exponer el dolor no garantiza justicia. En paralelo, surgió una comprensión más dura y más madura. La desaparición de Marcela no era solo un hecho aislado. Era el resultado de un sistema de control que había operado con eficacia quirúrgica. Aun si la encontrara, las respuestas completas tal vez nunca llegarían. Los años perdidos no podían recuperarse. El daño ya estaba hecho. Esa comprensión no apagó el deseo de saber, pero sí lo reencuadró. La búsqueda dejó de ser una obsesión y pasó a ser una deuda moral. Hacer lo posible, sin destruirse en el intento. Mantener viva la memoria, aun cuando la verdad se negara a aparecer. Porque hay búsquedas que no se miden por el resultado, sino por la fidelidad a una promesa interior. Luis Miguel empezó a hablar de su madre en privado, con menos rabia y más tristeza. Recordarla ya no era solo dolor. Era también una forma de resistencia. Resistir a la versión que la había borrado. Resistir a la idea de que desaparecer equivale a dejar de existir. En ese sentido, la búsqueda cambió de objeto. Ya no era encontrar un cuerpo o una dirección, sino preservar una verdad. Con los años, la decisión se volvió inevitable. Aceptar que quizá nunca habría una respuesta definitiva. Que la justicia, si existía, no llegaría a través de expedientes ni titulares. Aceptar no significó olvidar. Significó dejar de postergar la vida a la espera de un cierre que tal vez no llegaría. Esa aceptación marcó un antes y un después. Permitió reconstruir límites, relaciones y una identidad menos atada al pasado. Pero también dejó una cicatriz visible. La certeza de que algunas historias quedan abiertas para siempre, y que vivir con esa apertura exige una fortaleza distinta, menos heroica y más humana. En la siguiente parte, veremos cómo esta aceptación transformó la vida adulta de Luis Miguel. Su relación con el amor, la paternidad, la confianza y el silencio elegido. Porque cuando uno aprende que no todas las verdades se revelan, también aprende a decidir cuáles preguntas seguir haciendo y cuáles dejar descansar. Aceptar que la verdad completa quizá nunca llegaría fue, para Luis Miguel, un punto de inflexión tan decisivo como doloroso. No significó olvido ni perdón, significó algo más complejo. Aprender a vivir sin respuestas. Y ese aprendizaje marcó de manera profunda su vida adulta, especialmente en 3 territorios donde el pasado suele volver con más fuerza: el amor, la confianza y la paternidad. Tras años de control y exposición forzada, Luis Miguel eligió la reserva como forma de supervivencia. No fue una pose ni una estrategia de marketing. Fue un límite. Entendió que su intimidad había sido utilizada como moneda de cambio desde la infancia y que protegerla era, por primera vez, una decisión propia. El hermetismo se convirtió en refugio, pero también en barrera. En el amor, esa barrera fue evidente. Las relaciones se construyeron bajo un patrón repetido: intensidad inicial, distancia progresiva y retirada. No por falta de sentimiento, sino por miedo a la pérdida. Quien ha crecido creyendo que el abandono es posible en cualquier momento desarrolla una vigilancia constante. Se ama con cautela. Se entrega a medias. Se controla para no depender. El pasado operaba en silencio. La desaparición de Marcela Basteri había dejado una marca clara. El vínculo más fuerte puede romperse sin explicación. Y esa idea, incrustada desde la adolescencia,
reaparecía cada vez que una relación se volvía significativa. Antes de ser abandonado, prefería retirarse. Era un mecanismo aprendido, no una elección consciente. La confianza, por su parte, quedó asociada al riesgo. Haber sido engañado durante años por la figura que debía protegerlo dejó una enseñanza dura. La cercanía no garantiza verdad. Por eso, incluso en entornos profesionales renovados, Luis Miguel mantuvo una distancia prudente. Delegó menos. Supervisó más. No por ambición de control, sino por necesidad de seguridad. Ese rasgo se acentuó en la gestión de su carrera. Tras la ruptura con Luisito Rey, el artista asumió un rol activo en decisiones clave. Revisó contratos, estableció filtros, limitó accesos, aprendió, a un costo alto, que la autonomía no se hereda, se conquista. Y esa conquista implicó una vigilancia constante para no repetir el pasado. La paternidad abrió otro capítulo aún más delicado. Convertirse en padre confronta inevitablemente con la propia infancia. Para Luis Miguel, esa confrontación fue doble. Por un lado, el deseo profundo de no repetir patrones de control y ausencia. Por otro, el temor de no saber cómo estar presente sin invadir, cómo amar sin asfixiar. En ese proceso, eligió la discreción. Protegió a sus hijos del foco mediático con una firmeza que muchos interpretaron como frialdad. En realidad, era aprendizaje. Había vivido en carne propia lo que ocurre cuando la infancia se vuelve espectáculo, y decidió romper ese ciclo, aun si eso implicaba cargar con críticas y malentendidos. Sin embargo, proteger no siempre equivale a sanar. Las heridas no cerradas tienden a reaparecer en formas sutiles, silencios prolongados, dificultad para expresar vulnerabilidad, necesidad de control emocional. Vivir después del silencio no es una liberación inmediata, es un equilibrio inestable entre avanzar y cargar. Con el paso de los años, Luis Miguel encontró en la música un espacio distinto. Ya no solo como escenario de éxito, sino como lenguaje emocional. Las interpretaciones ganaron profundidad. La voz, matices. El público percibía una intensidad nueva, una melancolía que no estaba en los discos juveniles. Sin decirlo, el pasado se filtraba en cada nota. Esa transformación no fue casual. Fue el resultado de haber aceptado que algunas preguntas no tendrían respuesta, pero sí eco. La música se convirtió en un lugar donde el dolor podía existir sin ser explicado, donde la ausencia podía sentirse sin ser narrada. Para alguien que había sido obligado a callar, cantar seguía siendo una forma de decir. Aún así, la historia no estaba cerrada, porque aceptar no es lo mismo que concluir. La desaparición de su madre seguía ahí, como una sombra que acompaña. La diferencia era que ya no dirigía cada paso. Luis Miguel había aprendido a poner límites al pasado, no a negarlo, a dejarlo existir sin permitir que definiera cada decisión. Ese aprendizaje tuvo un costo. La soledad elegida, vivir con cautela, amar con reservas, confiar con condiciones, pero también tuvo un beneficio incuestionable: la posibilidad de construir una vida que no dependiera de una mentira fundacional. Una vida imperfecta, sí, pero propia. En este punto, la historia alcanza una madurez distinta. Ya no se trata de buscar culpables ni de perseguir certezas imposibles. Se trata de entender cómo una ausencia puede moldear una vida entera y, aún así, permitir la creación de algo valioso. No hay épica en esa tarea. Hay resistencia cotidiana. En la siguiente parte, llegaremos al cierre definitivo, no con una revelación final, sino con una reflexión necesaria. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el poder, el silencio y las heridas que se heredan? Porque cuando una verdad no se revela, no desaparece, cambia de forma. Y aprender a vivir con ella es, quizás, la victoria más difícil de todas. Llegado este punto, la historia de Luis Miguel ya no puede leerse como la de una víctima atrapada sin salida, tampoco como la de un hombre que encontró todas las respuestas. Es, más bien, la historia de alguien que comprendió algo esencial y profundamente incómodo. No todas las verdades se revelan, pero no todas deben seguir persiguiéndose. Tras años de búsqueda, enfrentamientos y descubrimientos parciales, Luis Miguel llegó a una conclusión
que no tuvo titulares ni declaraciones públicas. Seguir hurgando en la herida podía destruir lo que había logrado reconstruir. No se trató de rendición, sino de elección consciente. El silencio, que durante su infancia y adolescencia había sido una cárcel, se transformó en una frontera protectora. Ese cambio es clave para entender la etapa final de su vida adulta. Por primera vez, el silencio no era impuesto por Luisito Rey, ni dictado por contratos, ni diseñado para ocultar una verdad incómoda. Era un silencio propio, un espacio donde el pasado podía existir sin gobernarlo todo. La desaparición de Marcela Basteri seguía siendo una ausencia imposible de llenar. Pero Luis Miguel entendió que convertir esa ausencia en el centro permanente de su identidad era otra forma de perder el presente, las relaciones posibles, la calma conquistada con esfuerzo. La memoria no necesitaba ruido para mantenerse viva. Ese silencio elegido tuvo consecuencias. Muchos lo interpretaron como frialdad, arrogancia o desinterés. Se preguntaban por qué no hablaba más, por qué no denunciaba, por qué no exigía justicia con mayor vehemencia. Lo que pocos comprendían es que no todo duelo se procesa en público, y que hay batallas que, de seguir librándose, terminan por consumir al que las pelea. En la intimidad, la figura de Marcela nunca desapareció, no como misterio, sino como presencia silenciosa. Luis Miguel la recordó sin convertirla en espectáculo. La honró sin usarla como argumento. Porque después de haber visto cómo el dolor se convierte en mercancía, decidió no repetir el ciclo. Ese aprendizaje también redefinió su relación con el público. Continuó cantando, creando, llenando escenarios, pero ya no ofrecía su vida como parte del espectáculo. La música seguía siendo el puente, lo demás quedaba fuera. No por desprecio, sino por autocuidado. El artista entendió que la exposición constante había sido una de las herramientas del control que lo marcó de niño. En este punto, la historia adquiere una dimensión más amplia. Porque no habla solo de una desaparición sin resolver, sino del impacto prolongado del silencio impuesto y de la dificultad de reapropiarse de la propia voz. Luis Miguel tardó décadas en comprender que callar podía ser una forma de hablar sin ser herido. Esa comprensión no borró el pasado, pero sí le quitó centralidad. Permitió que la vida avanzara sin esperar un cierre perfecto. Permitió aceptar que la justicia, tal como se imagina, no siempre llega, y que insistir en su ausencia puede ser otra forma de permanecer atado. La madurez trajo una serenidad distinta. No una paz absoluta, sino un equilibrio posible. Luis Miguel dejó de definirse por lo que le fue arrebatado, y empezó a definirse por lo que logró preservar. Su voz, su criterio, su derecho a decidir qué contar y qué no. Ese derecho que le fue negado durante la infancia, se convirtió en su conquista más importante. El silencio elegido también fue una forma de romper con la lógica del padre. Donde antes el silencio servía para controlar, ahora servía para proteger. Donde antes ocultaba una verdad ajena, ahora cuidaba una verdad íntima. El mismo recurso, resignificado. Esa inversión es quizá el gesto más profundo de autonomía en toda esta historia. Sin embargo, el camino no termina aquí, porque elegir el silencio no implica borrar la enseñanza. Al contrario, obliga a reflexionar sobre lo ocurrido y extraer un sentido que vaya más allá del caso individual. La historia de Luis Miguel, Marcela y Luisito Rey no es solo un drama familiar. Es un espejo de cómo el poder, cuando no tiene límites, puede borrar personas enteras sin necesidad de violencia visible. En la última parte, cerraremos este recorrido con esa reflexión final, no para ofrecer respuestas definitivas, sino para dejar algo más duradero. Una lección sobre la infancia explotada, sobre el silencio como arma y como refugio, y sobre la posibilidad difícil, incompleta, pero real de recuperar la propia voz después de haber sido silenciado durante demasiado tiempo. La historia de Luis Miguel no termina con una revelación definitiva, ni con un culpable sentado ante un juez. Termina, como muchas historias reales, con una elección difícil. Vivir sin cierre absoluto. La desaparición de Marcela Basteri dejó una herida que nunca cicatrizó por completo. Pero también dejó una enseñanza dura y persistente. El silencio puede destruir cuando es impuesto, y puede sanar cuando es elegido.
Durante años, el poder utilizó el silencio para controlar, aislar y borrar. Luego, el mismo silencio fue resignificado como frontera, como cuidado, como acto de autonomía. No hubo justicia plena, pero sí una recuperación esencial. El derecho a decidir qué parte del dolor pertenece a la intimidad y cuál no necesita exponerse para ser válida. Esta historia nos recuerda que el éxito no compensa la pérdida de la infancia, que la verdad puede ser fragmentaria y aún así necesaria, y que la memoria no depende de titulares para existir. Recordar a Marcela no exige ruido, exige respeto, y comprender a Luis Miguel no implica mitificarlo, sino reconocer la complejidad de una vida marcada por ausencias. Al final, la lección es clara y sobria. Cuando la verdad no se revela, no desaparece, cambia de forma, y aprender a convivir con ella sin negarla ni explotarla puede ser el acto más valiente de todos.